La segunda condición es que el trabajo de preparación sea fecundado por los dones de la fe y la esperanza que él debe desarrollar para cumplirlos en el conocimiento. Es fácil de comprender que la fe y la esperanza deben animar a aquellos que ya se consagran o se consagrarán a ese trabajo de preparación. Pero para que su obra sea coronada por el éxito en los plazos concedidos, es aún necesario que cada uno de ellos, y todos en conjunto, estén impregnados de esperanza y ardan de fe. Es solo en este estado que es posible acceder al conocimiento, y dar a éste el carácter desinteresado, que abre los caminos del amor que se expresa en un plano superior. Porque la fe y la esperanza son las primicias y los atributos del amor, que cree todo y espera todo. En la tercera parte del presente volumen, precisaremos el sentido esotérico de estos términos, fe y esperanza, bajo su aspecto positivo. Desde un punto de vista negativo, la ausencia de fe engendra la sospecha y corta, de un golpe, cualquier impulso, mientras que la falta de la esperanza hace adherir a lo inmediato e impide toda expansión del pensamiento y del corazón. La falta de fe de la clase dirigente del pueblo elegido provoca el fracaso de Juan y de Jesús. Fue necesario sus sufrimientos, el martirio de los santos y de los apóstoles, para que fuese superado ese fracaso. En su sacrificio ellos estaban llenos de esperanza de que los hombres no eran todos malos, que la simiente podía caer sobre una buena tierra, y así aportar mucho fruto. Hoy la falta de fe y de esperanza provocarán la tercera caída, porque la esperanza debe encontrarse llevada a su plenitud, y cumplirse en el momento en que el ciclo del Hijo tome fin. Es entonces la plenitud de la fe y de la esperanza lo que deben realizar aquellos que preparan los caminos de la era del Espíritu Santo. Viviendo esta plenitud, cada precursor deberá cubrirla de un conocimiento que le permitirá entrar en el reino de los cielos, en tanto que es engendrado por ella. Está permitido esperar que el desarrollo del conocimiento, si se produce, tendrá una acción que superará los restringidos círculos esotéricos, y vendrá a marcar las grandes decisiones de los hombres, decisiones orientadas en el sentido de intereses cósmicos. Para precisar el sentido de esta expresión, decimos que el trabajo esotérico tiende a facilitar la tarea de la humanidad bajo sus aspectos esenciales. En primer lugar, la consumación en el ciclo del Espíritu Santo, por la ascensión a la forma deuterocósmica del amor. En segundo lugar, la participación consciente de la humanidad. Primero limitada a su élite, después extendida a su totalidad, en el desarrollo del rayo de creación. La acción divina favorece el alcance de estas metas, trabaja en profundidad en ciertos puntos, desde donde irradia para alcanzar a toda la humanidad. Ella se sirve de la revelación, que da al hombre la posibilidad de penetrar más y más lejos en sí mismo, hacia lo real, desarrollando su personalidad hasta alcanzar el segundo nacimiento. Por intermedio de aquellos que han accedido al nivel del hombre interior, el verbo se expande, según el testimonio que nos ofrece la historia. De la Palestina el Evangelio alcanza el mundo griego, el Asia interior, después los gentiles del Imperio Romano, y a través de ellos, la Europa y el África del Norte. Sea cual sea el juicio que pueda aportarse sobre la hegemonía de Europa en el curso de los últimos siglos, la expansión que la acompañó ha permitido al mensaje del Cristo extenderse por toda la tierra. Las técnicas que ella ha introducido, o desarrollado, ha realizado muchas de las condiciones necesarias para la consumación, tales como la naciente conciencia planetaria, el crecimiento de la población, etc. La divinidad se sirve para sus propios objetivos de las ambiciones y de las pasiones de los hombres, y la realización de sus fines aparece a menudo como un subproducto de la acción humana menos idealista. Pero una vez que ellas cesan de ser útiles, de una u otra manera, a los fines divinos, las acciones humanas pierden su razón de ser. Es así que la hegemonía europea perdió su sentido en nuestro siglo, pero antes de caer en el letargo, ella ha engendrado instituciones internacionales que contienen el germen de organismos que deben poco a poco conducir a la humanidad a la plena conciencia de la unidad, y a dotarse de instituciones conformes a esta noción. Es necesario insistir nuevamente sobre el hecho de que el pasaje al ciclo del Espíritu Santo no puede hacerse sin que un poco después sea colmado el intervalo entre fa y mi de nuestro rayo de creación, y que resuenen juntas las notas mi y re de la gran octava y de la octava lateral. El franqueamiento del intervalo entre fa y mi en la primera se hace, como ya lo hemos visto, por el desarrollo de la vida orgánica sobre la Tierra, especialmente en su nota la.
Aunque los esfuerzos del hombre han creado en ese nivel un desequilibrio, el progreso de la técnica y el desarrollo rápido de la población han acentuado prodigiosamente, en el haz de influencias emitidas, las influencias biológicas materiales a expensas de las energías psíquicas y más aún de las energías espirituales. El haz está entonces incompleto, y el retardo en el dominio de la fe y la esperanza demanda urgentemente la formación, y después la acción de los precursores. Del valor de su trabajo, de su acceso al conocimiento, depende la suerte de la humanidad y el de nuestro rayo de creación. Es necesario aún agregar algunas palabras sobre el tema de las condiciones en las cuales debe hacerse ese trabajo. La acción esotérica no se produce jamás en el vacío, sino en un contacto donde la actividad de los poderes públicos, en el sentido más extenso del término, juega un rol determinante. Ya lo hemos visto a propósito de la misión del Cristo. El núcleo que quería seguirle no pudo vencer las resistencias. Después, la hostilidad de las fuerzas que invocan las tradiciones establecidas por el hombre o el llamado de la sangre. Una situación comparable puede presentarse. La época que vivimos es una época de transición especialmente inestable, que, sobre los planos político, económico y social, tiende a romper con los imperativos del pasado, pero que aún no ha adoptado ni menos encontrado los de los siglos por venir. Todos los problemas de hoy se colocan a escala planetaria. No existe acción humana emprendida en cualquier punto del globo que no tenga repercusión en el plano mundial. Lo que todavía recientemente era considerado como una actitud seria en el campo político o social, toma hoy el aspecto de riesgosa liviandad. Deviene criminal, la palabra no es demasiado fuerte, utilizar en las relaciones entre los pueblos fórmulas que eran válidas durante el ciclo del Padre o mismo del Hijo. Obstinarse en este camino será conducir a la humanidad a la tercera caída, con sus nefastas consecuencias. La responsabilidad de los poderes públicos es entonces enorme, y como en los tiempos de Jesús, su actitud será decisiva. Cuando el día del Señor venga como un ladrón en la noche, el periodo intermedio que vivimos llegará a su fin, y será necesario elegir. Por el momento solo puede decirse que las grandes controversias actuales, tanto en el dominio político como económico o social, pierden insensiblemente su significado. Son ya las querellas de un régimen antiguo, las nociones de izquierda y de derecha, de capitalismo y de comunismo, en principio ya están superadas, pronto van a hundirse en la historia. No puede predecirse la decisión que tomarán a la hora de la prueba los hombres en ese momento. Sin embargo, la decisión solo puede asegurar la salvación de la humanidad si los responsables tienen en ese momento la conciencia del rol cósmico que el ser humano está llamado a jugar, según el plan divino. Capítulo 7. Actualmente, la humanidad no puede más desentenderse. Salvada en esperanza por el sacrificio inefable de aquel que ella ha crucificado y siempre crucifica, ya ha recibido en abundancia toda la gracia divina que podía serle dada, porque en el universo todo tiene su límite determinado por el principio de equilibrio. La negación a recibir la vida que es la luz, y los 20 siglos de anarquía que fue la consecuencia de ese rechazo, han conducido a la humanidad a un punto donde ella no puede más vacilar. Ella pudo rechazar el Cristo, cuyo primer advenimiento representaba un estado intermedio, pero no podrá rechazar el Espíritu Santo ni el segundo advenimiento, porque entonces se trataría de una negación de la consumación. Se trata entonces, exactamente, de la reglamentación definitiva del destino del hombre terrestre, y como en el proceso de creación el hombre representa un factor esencial en la expansión del rayo, que culmina en la Tierra y la Luna, su suerte tiene repercusiones inevitables sobre la vida orgánica o no de nuestro planeta y sobre la de su satélite. En efecto, a pesar de su infimidad en tanto persona, el hombre se sitúa en un punto particularmente importante en la escala de los valores cósmicos, en una articulación, podría decirse, como lo muestra el esquema siguiente. Esta posición del hombre deriva de su doble naturaleza. Por sus centros superiores tiene en él una chispa divina, por sus centros inferiores está adherido a la Tierra. Así él constituye, en nuestro rayo de creación, un lazo entre el reino de los cielos, representada en el esquema por la escuadra superior. Dios, arcángel, ángel, santo, superhombre, hombre, animal, planta, mineral, metal, piedra. Esta crisis es consecuencia del hecho de que, si la humanidad está colocada por el tiempo, frente a tareas ligadas a la resonancia de la nota do, ella ha quedado, sin embargo, en su conjunto, en posición inestable, suspendida entre el fa y el mi, ya que solo una parte ha franqueado el intervalo más allá del cual, el misterio de la revelación, debía conducirla en su totalidad.
El hombre sobre el esquema representa al hombre no evolucionado esotéricamente, es decir, viviendo del funcionamiento de sus centros inferiores subdesarrollados, el hombre 1, 2 o 3 o exterior. La evolución siempre en sentido esotérico del término debe hacer de él un superhombre, después un cristiano, luego un santo, en el sentido que daba a estas palabras la Iglesia primitiva. La dificultad del pasaje al estado evolutivo está simbolizado en el esquema, por el hecho de que el superhombre está colocado más allá del hombre en sentido vertical. El pasaje representa entonces una ascensión, la que en otro esquema es representada por una escalera. El trazo que separa al hombre del superhombre es el segundo umbral, y el hombre 4 está colocado en su contacto. La casa del superhombre está reservada a los hombres 5 y 6. Se medirá la amplitud del trabajo que demanda la evolución si se recuerda que el discípulo llegado a ese nivel no está todavía al abrigo de una caída, como lo muestra por ejemplo la negación de San Pedro. Pero solo puede tratarse de un error pasajero, y el ser llegado a ese grado de evolución reencontrará el camino tarde o temprano, y más habrá recorrido el camino, menos prolongadas serán las consecuencias de la caída. Esta es de temer sobre todo después del pasaje del segundo umbral, si el hombre no vigila y se deja ganar por la suficiencia, porque aún no posee la conciencia, característica del hombre 6, ni la voluntad sobre todo, propia del hombre 7 solamente quien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ha devenido santo, perfecto, según la terminología de San Pablo, está totalmente al abrigo de equivocaciones, porque la voluntad que ha recibido tiene carácter absoluto. Y el reino de aquí abajo, que figura en la escuadra inferior. Estas observaciones permiten comprender mejor por qué su desarrollo condiciona tan tremendamente la expansión del rayo de creación. La entrada en el ciclo del Espíritu Santo no debiera producir una crisis como a la que asistimos hoy porque el pasaje del re al do no implica el franqueamiento de un intervalo. Se notará que en el esquema el superhombre y el santo se encuentran colocados en una misma rama horizontal. Esto significa que la transición de un estado al otro se hace no más por una ascensión, por un crecimiento como en el caso del pasaje del estado de hombre exterior, 1, 2, 3, al estado de hombre equilibrado, 4, sino por un desarrollo. Estos hombres evolucionados, en el sentido esotérico, son los únicos que pueden permitir a la humanidad compensar las consecuencias de su retraso sobre el plano moral, evitar el diluvio de fuego y entrar en la era de la consumación, tal como los miembros del Sanedrín podían, al comienzo del ciclo del Hijo, asegurar al conjunto de la colectividad humana el pasaje al estado de desarrollo. Estas consideraciones no deben llevarnos hacia puntos de vista sistemáticamente pesimistas. Puede constatarse, sin que esto permita afirmar que el peligro está apartado, una mejora de la situación en relación a la que había surgido de la Segunda Guerra Mundial. Estamos siempre dentro de la tempestad, pero algunos rayos de luz atraviesan las nubes, apareciendo en la oscuridad. Si el hombre moderno se ha perdido en la noche, y descuidó de cultivar su personalidad, si ha tenido la imprudencia de gustar todos los frutos del árbol del conocimiento, del bien y del mal, al menos él ha asegurado por la constancia de sus esfuerzos intelectuales, un progreso deslumbrante de la tecnología. Contrariamente a la opinión de ciertos filósofos, religiosos o laicos, la puesta a disposición del hombre de recursos, considerables sobre el plano material, al eliminar muchos de los problemas referidos a este plano, debe facilitar el desarrollo armonioso del hombre, previsto para el ciclo del Espíritu Santo. Sin embargo, el progreso material debe ser considerado como un medio, y no como un fin. No debe salir de su rol, que es el de servir al progreso moral, con los medios que le corresponden. Es solo con esta condición, impuesta por la divinidad, que el hombre, escapando de la maldición pronunciada en el momento de la caída de Adán y Eva, podrá sin convertirlos en estériles, emplear sus talentos para los fines de la consumación. Hemos insistido en diferentes momentos sobre el hecho de que la fosa creada entre la ciencia y la religión constituye el obstáculo esencial para alcanzar esa meta. Es a ella, en efecto, que parece, debe atribuírsele en su mayor parte, la considerable separación que distancia hoy la condición material del hombre y su condición moral. Sin embargo, la idea de que el aislamiento de la ciencia ha sido la condición de su éxito, y que el progreso material permanece ligado al mantenimiento de métodos de trabajo, completamente distintos para las disciplinas científicas, que para aquellas que proceden de la revelación, continúa anclada en los espíritus, al menos en Occidente.
No existe duda, prácticamente, para el Occidente de que el sabio no puede aprender nada de la revelación, y que los conocimientos tradicionales son de tal naturaleza que darían a sus investigadores una orientación peligrosa. Que el hombre sustituya la tradición de origen divino por una tradición que le pertenece y de la que deviene esclavo, no tiene ciertamente nada nuevo. Jesús pudo reprocharle al pueblo elegido el haber vaciado de su esencia la palabra divina, de la que era depositario, para sustituirla por ritos y por un verbalismo humano. Aunque es un hecho que estas tradiciones humanas crean verdaderos reflejos condicionados, impidiendo así el ejercicio crítico que sería necesario para la adaptación a las circunstancias. El apóstol San Pablo analiza este problema en el capítulo 2 de su segunda epístola, cuando aquellos que teniendo ojos para ver y orejas para escuchar, franqueando el umbral que separa el ciclo del Padre del ciclo del Hijo, falsos doctores, obsesionados por el pasado, llegan a veces a hacerlos volver a las antiguas creencias. San Pedro dice a propósito de esos doctores: estas gentes son fuentes sin agua, nubes llevadas por un huracán, les está reservada la oscuridad de las tinieblas. Con discursos inflados de vanidad, ellos seducen con las pasiones de la carne, por el libertinaje, a aquellos que acaban de escapar de los hombres que viven en el error. Les prometen la libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque cada uno es esclavo de lo que ha triunfado en él. En efecto, porque si después de haber sido retirados de las impurezas del mundo, por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ellas, y son vencidos, su última condición es peor que la primera, porque mejor valía para ellos el no haber conocido el camino de la justicia, que el volverse atrás después de haber conocido el santo mandamiento que les había sido dado. Les ha sucedido lo que dice un proverbio verdadero: el perro ha vuelto a lo que había vomitado, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El establecimiento de estas tradiciones humanas tiende a una verdadera cristalización del pensamiento. Puede constatarse aún en nuestros días, y el riesgo es considerable cuando se trata de hombres de Estado. Los llamados que lanzan, invocando las tradiciones del hombre, cuyos contenidos han adquirido la fuerza de axiomas, para la colectividad a la cual se dirigen, siempre son escuchados. Aún hoy, pueden verse manifestarse reflejos así creados. Ciertos aspectos de la cuestión han sido, por otra parte, examinados en otra obra hace más de 10 años. No se podría entonces, desde el punto de vista que nos ocupa, no tener en cuenta esta fuerza del pasado, causa de inercia. Ella constituye no solo un riesgo permanente de conflictos, sino también uno de los mayores obstáculos que obstruyen el camino de la evolución esotérica de la humanidad, ya que pudo obstaculizar los efectos posibles del misterio de la revelación. Por el inmovilismo que engendra, ella se opone al crecimiento de la escala de valores, que es condición de la evolución humana. Es necesario, sin embargo, no perder de vista las fuerzas que consciente, o inconscientemente, trabajan en dirección opuesta a la formación en el hombre de un espíritu planetario. Estas últimas tendencias se traducen por crisis en el curso de las cuales la colectividad humana ha pagado muy caro hasta ahora el pasaje a estados ampliados de la conciencia colectiva. Si no hubiese habido en el hombre esta confusión de valores, este crecimiento de la conciencia habría tomado un carácter de continuidad. Pero el pasaje del clan, o de la tribu a la nación, se ha hecho por una serie de convulsiones. La supervivencia de la conciencia tribal ha traído catástrofes hasta en los tiempos modernos, cuando ellas se han manifestado en ciertos hombres de Estado. El ejemplo de Carlos II de Suecia es típico desde este punto de vista. Ese caballero medieval, cabeza de hierro, como lo llamaban los turcos, pertenecía a una época superada. Al contrario de Pedro el Grande, pionero del renacimiento de Rusia, y por ella, de todo el Oriente. Se podría imputar también a una erupción de la mentalidad tribal los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Es necesario subrayar, en efecto, que el concepto de entidad nacional es en sí mismo reciente. Por así decir, él ha cristalizado desde la Revolución Francesa, cuando ésta ha roto el particularismo provinciano, para establecer la república, una e indivisible. La vendetta del clan a clan, de provincia a provincia, por otra parte, parece odiosa, aunque su naturaleza es la misma. No importa cuál sea su enfoque nacionalista, aunque ese enfoque se extienda al de la patria. Sin embargo, verter la propia sangre o la del enemigo por la gloria de la patria, es considerada siempre por la opinión como el deber sagrado de todo ciudadano leal, y la colectividad considera una cobardía suprema negarse a hacerlo. El pasaje al nuevo ciclo exige, sin embargo, del hombre y especialmente de los hombres de Estado, una conciencia colectiva que supera largamente los límites de las naciones y de los estados. En efecto, lo que,
Desde el punto de vista del nivel de conciencia de la personalidad, aparece como normal y mismo loable en el dominio de los asuntos públicos en el curso del siglo XIX, es nefasto hoy, y mañana será catastrófico. La disociación entre las aptitudes técnicas y las aptitudes morales del hombre de hoy es, ya lo hemos visto, el mayor obstáculo a ese crecimiento de la conciencia colectiva, que implica primero una victoria sobre el automatismo al que nos induce lo que llamamos las lecciones del pasado. Esa superación demanda también, para producir sus plenos efectos, una cierta comprensión de las relaciones humanas, lo mismo que predicaba el Salvador. No es suficiente saber que esas relaciones deben ser establecidas sobre bases nuevas, es necesario comprenderlas y vivirlas por un esfuerzo consciente. Es reconfortante constatar que la humanidad es empujada hacia ese crecimiento de la conciencia colectiva, hacia la unidad, por el progreso de la técnica. Ya hemos indicado que esa unidad del mundo que se realiza bajo nuestros ojos no resulta de esfuerzos humanos conscientemente dirigidos hacia esa meta. Aparece, podría decirse, como un subproducto de la actividad desplegada por el hombre cuando persigue empíricamente esa meta mal definida, el progreso. Por este término, se entiende muy generalmente el progreso material. El hombre le consagra un trabajo encarnizado, y le aplica casi todas sus fuerzas e inteligencia. La instrucción pública está esencialmente dirigida hacia la prosecución de este fin, y las orientaciones políticas, la racionalización de la economía bajo todas sus formas, la organización de las Fuerzas Armadas, tienen como objetivo inmediato el provecho y el confort. Pero ahí podría verse un aspecto de la dulce ironía divina. El hombre forja así sin estar consciente, la sustancia a partir de la cual debe edificarse el mundo nuevo. La avidez no es el único factor que suscita al hombre a crear inconscientemente las condiciones propias al establecimiento de la era del Espíritu Santo. El espíritu de dominio y el miedo contribuyen también indirectamente a ello. El perfeccionamiento de las máquinas de destrucción que ellos han contribuido a crear se vuelven contra sus propios autores. Ya no les dejan la posibilidad de extraer de ellas provecho alguno. En una guerra atómica, no habría una diferencia notable entre vencedor y vencido. La guerra, decía Clausewitz, es la política hecha por otros medios. Esta fórmula pierde su sentido hoy en día. La fuerza está paralizada por el exceso de potencia de que se dispone actualmente. La reducción de la guerra al absurdo tiende a asegurar la paz. Los datos de la situación internacional se encuentran de este modo modificados totalmente, y los principios, que todavía ayer parecían tener el valor de axiomas, hoy en día se encuentran superados. La máxima según la cual todo tratado internacional no es más que la expresión de las relaciones de fuerza en juego, pierde su significado cuando los tratados tienen a tomar la forma de cartas de reconciliación. El derecho de conquista, todavía admitido el último siglo, no ha resistido la prueba de las guerras mundiales. En la conciencia internacional, las nociones de derecho y de conquista aparecen de aquí en adelante, excluidas la una de la otra. La noción de equilibrio de fuerzas de balanza de poderes toma un contenido diferente. Estas transformaciones surgen de la misma causa. Con el progreso de la técnica, entendido en su sentido más extenso, los intereses locales o regionales, así ellos se agrupen o se expresen sobre el plano político o sobre cualquier otro plano, tienden a confundirse más y más con el interés del conjunto, al menos sobre el plano material. Si ciertos objetivos se presentan al espíritu del hombre bajo el imperio de la ambición, la avidez y el miedo, éstas ponen al mismo tiempo entre sus manos los medios técnicos que le imponen, por así decir, la conciencia planetaria. Las causas de esta evolución no son solo aquellas que acabamos de exponer. En ciertos hombres que raramente pertenecen a los medios políticos, ellas surgen de un nivel de conciencia más elevado. En conjunto, han provocado la institucionalización de organismos internacionales. Estos representan desde el punto de vista esotérico, el embrión de ese cuerpo político y social, cuya estructura debe responder a las exigencias de la nueva era. Ese cuerpo está llamado a ser, salvo catástrofes, el órgano rector de la federación de todas las naciones, de todos los pueblos. Ciertamente que la debilidad de las actuales instituciones, en particular de la Organización de las Naciones Unidas, provoca dudas e impaciencias, pero es necesario permitirle al tiempo actuar y formar ese órgano federativo, del que se puede esperar que la venida no está amenazada y que tendrá lugar a su hora, porque la paz parece que debe ser preservada, si no por el progreso moral de la humanidad, o por un nivel de conciencia de los hombres de Estado, al menos por el miedo de liberar fuerzas que nadie sobre la tierra podría dominar.
Estas consideraciones que tocan la filosofía de la historia nos llevan a encarar, más allá de los objetivos perseguidos por el hombre, el hecho de una voluntad suprahumana que nos conduce hacia sus propios fines. Ciertos espíritus, capaces de presentir una acción de esta naturaleza, han hecho alusión a ello en sus obras. En una obra parecida hace un siglo, Nicolás Danilevsky, hablando de la cuestión de Oriente, se expresaba así: la cuestión de Oriente no es de las que pueden ser resueltas por la vía diplomática. La historia solo deja a los diplomáticos la expedición de los asuntos corrientes. En cuanto a las grandes decisiones mundiales que marcan la ley para los siglos futuros, en la vida de los pueblos, ella los promulga por sí misma, sin intermediarios en medio del rayo y del trueno, como Sabaoth dictando la ley desde lo alto del monte Sinaí. Inútil buscar las pruebas. La importancia que se da a la cuestión de Oriente en la conciencia de todos es tal que nadie intenta limitarla al estrecho cuadro de la diplomacia. Por otra parte, nadie tuvo jamás la idea de proponer un congreso para resolverla. La diplomacia, que a veces se atreve demasiado, se da cuenta ella misma que la tarea sobrepasa sus medios, y solo busca alejar la puesta en orden y al día del tema en cuestión, a fin de que se pueda gozar del tiempo presente tanto tiempo como no llegue la inevitable crisis histórica, que absorberá por un largo periodo de años toda la atención y toda la fuerza de los pueblos, relegando al último plano los otros problemas y preocupaciones. La Guerra Franco-Prusiana de 1870 abrió la inevitable crisis de la que hablaban Danilevsky, un año después que escribió esas líneas. Ella duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, sobre el fondo de la Guerra Fría, alumbran revoluciones y guerras de liberación. Los aspectos de la política internacional que llevaron a los pueblos a esos conflictos fueron tema de gran número de estudios. Pero según nuestro conocimiento, nadie trató de presentar una síntesis de ello. Aunque si se compara la situación de Europa y del mundo a la vigilia de la Guerra Franco-Prusiana, con la que fue seguida por la Segunda Guerra Mundial, se percibe en último análisis que las luchas políticas y las guerras que las siguieron no han, por así decir, servido a las causas en las que se habían empeñado. En compensación, en su conjunto, han cambiado la faz del mundo. Danilevsky hablaba de la cuestión de Oriente. En efecto, esa inevitable crisis superó largamente el cuadro de los problemas planteados en 1453 por la caída del Imperio de Oriente. Las guerras y las revoluciones que sacuden al mundo desde hace un siglo no son más que, ahora se lo ve, los truenos y los rayos, en medio de los cuales la voluntad divina dicta el estatus de la nueva era. ¿Cuáles son los principios básicos de ese estatus? Se los encuentra inscriptos en la Carta de las Naciones Unidas. Ellas representan un trascender al principio del equilibrio de fuerza, y a pesar de las concesiones hechas al principio de la soberanía de los estados, una superación de la noción de entidad nacional. La Carta refleja las tendencias que se manifiestan en la evolución de la vida internacional, cuyo elemento principal es la creciente interpenetración de los asuntos intra- e interestatales, acompañados de la progresiva influencia de los factores económicos y sociales sobre las cuestiones propiamente políticas, de manera que deviene cada vez más difícil separar estos últimos del entremezclamiento general de los factores de influencias que constituyen, en su conjunto, la vida pública de hoy en día, nacional e internacional a la vez. Sería enfermizo determinar la época en que comienza a gestarse este proceso. Sin embargo, ya pueden encontrarse huellas de él en una fecha tan lejana como la Revolución Francesa de 1789, y aún antes. En cuanto a su aspecto contemporáneo, hace ya medio siglo que comenzó a diseñarse. En 1898, invitando a las potencias a reunirse a la Conferencia de La Haya, en Rusia colocada sobre el plano internacional el problema de la limitación de armamentos. Se sabe que en esa época, la idea pareció tan revolucionaria a los ojos de las potencias invitadas que finalmente fue rechazada. He aquí un extracto de esa invitación que merece ser releído con un retraso de más de 70 años, 1963, teniendo en cuenta la evolución que desde entonces se ha producido en la conciencia internacional, el mantenimiento de la paz general y una reducción posible de los armamentos excesivos que pesan sobre todas las naciones, se presenta, en la situación actual del mundo entero, como el ideal al cual deberían tender los esfuerzos de todos los gobiernos. En su convicción de que este elevado objetivo responde a los intereses más esenciales y a los más legítimos deseos de todas las potencias, el gobierno imperial cree que el momento actual sería muy favorable a la búsqueda, por los caminos de una discusión internacional,
de los medios más eficaces para asegurar a todos los pueblos los beneficios de una paz real y durable, y de poner, antes que nada, término al progresivo desarrollo de los armamentos actuales. En el curso de los últimos 20 años, las aspiraciones a un apaciguamiento general se ha afirmado especialmente en la conciencia de las naciones civilizadas. La conservación de la paz ha sido expuesta como meta de la política internacional, es en su nombre que los grandes estados han concluido entre ellos poderosas alianzas. Es para garantizar mejor la paz que han desarrollado en proporciones desconocidas hasta ahora, sus fuerzas militares, y aún continúan acrecentando sin retroceder ante ningún sacrificio. Sin embargo, todos estos esfuerzos no pudieron alcanzar todavía los beneficios resultados de la deseada pacificación. Las cargas financieras, siguiendo una marcha ascendente, atentan contra la fuente de la prosperidad pública, las fuerzas intelectuales y físicas de los pueblos, el trabajo y el capital son desviados en su mayor parte de sus aplicaciones naturales y consumidos improductivamente. Centenas de millones se emplean en adquirir máquinas de destrucción aterrorizantes, que consideradas hoy como la última palabra de la ciencia, están, mañana, destinadas a perder todo su valor después de nuevos descubrimientos en ese campo. La cultura nacional, el progreso económico, la producción de riquezas, se encuentran paralizadas o falseadas en su desarrollo. Así, a medida que crecen los armamentos de cada potencia, ellos responden cada vez menos al objetivo que tenían los gobernantes. Las crisis económicas, debidas en gran parte al régimen de armamentos a ultranza, y el continuo riesgo que yace en esta acumulación de material de guerra, transforma la paz armada de nuestros días en un fardo aplastante que los pueblos no tienen más fuerzas para soportar. En consecuencia, parece evidente que si esta situación se prolonga, conducirá fatalmente a ese cataclismo que mismo quería descartarse, y cuyos horrores hacen estremecer con anticipación a todo pensamiento humano. Poner término a estos armamentos y buscar los medios de prevenir las calamidades que amenazan al mundo entero, tal es el deber supremo que actualmente se impone a todos los estados. Otra brecha en el concepto de soberanía de los estados fue abierta por el vasto problema del trabajo, que después de la Primera Guerra Mundial irrumpe en el plano internacional. Aunque se remarcará enseguida la diferencia de principio que existe entre los dos hechos citados. El problema de la limitación de los armamentos, que en el plano interior es relevado de la competencia del Estado, fue puesto sobre el plano internacional en el cuadro tradicional interestatal. De manera que si en principio podía chocar a ciertos espíritus, en tanto atenta inadmisiblemente contra la soberanía, por el contrario, el método propuesto para resolverlo no aportaría en las relaciones internacionales ninguna innovación. Sería totalmente distinto en cuanto al problema del trabajo. Es suficiente para convencerse recordar los términos con los que comienza la constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Atendiendo que una paz universal y durable solo puede ser fundada sobre la base de la justicia social, atendiendo que existen condiciones de trabajo que implican para un gran número de personas la injusticia, la miseria y las privaciones, lo que engendra tal descontento que la paz y la armonía se encuentran en peligro permanente, etc. Desde la creación de la O.T., el dominio internacional no está más como antes, exclusivamente reservado a los estados. De allí en adelante, el factor social ha encontrado su lugar al lado del factor político, es decir, estatal. Estos dos ejemplos, tomados de entre tantos otros, pueden multiplicarse a un ritmo siempre acelerado, conduciendo a las siguientes constataciones. Cualquiera que sea la soberanía del Estado, siempre subsiste y no ha sufrido deterioro ninguno, y ciertas categorías de problemas, como el del desarme, no pudiendo ser resueltos técnicamente en el plano nacional, resurgen en el campo de las relaciones internacionales. Ciertos problemas sociales, como el de la protección del trabajo, tomando una amplitud cada vez más grande y un carácter siempre más agudo, solo puede ser resuelto de forma satisfactoria en el plano internacional. De esta forma y por la fuerza de las cosas, la arma de las relaciones internacionales, reservada antes exclusivamente a los asuntos políticos y a las negociaciones interestatales, se encuentra desde el comienzo de este siglo, invadida cada vez más por asuntos económicos y sociales, planteados no solo por los estados y las organizaciones nacionales gubernamentales, sino también por las organizaciones no gubernamentales. Puede medirse el camino recorrido desde la invitación hecha por la Rusia en 1898 hasta la firma de la Carta de San Francisco, pero ese considerable paso adelante fue pagado muy caro. En el mismo periodo, las guerras y las revoluciones cortaron la vida a más de 75 millones de seres humanos.
es que la nueva ley internacional ha sido dictada por la historia en medio del rayo y del estruendo. Factores análogos, aquellos que habían transformado los estados feudales en estados nacionales, aseguraron a pesar de las crisis, el progresivo crecimiento de los cuadros y de la conciencia colectiva. Esta progresión que se ha afirmado en el curso de los siglos, nos permite, extrapolando, llegar a la conclusión de que en los campos político, económico y social, el mundo marcha rápidamente hacia una forma de conciencia planetaria. Es necesario insistir, sin embargo, en el hecho que esta evolución no se hace conscientemente hasta el momento. Es en gran parte un subproducto de los desarrollos de la técnica y del terror sagrado, que inspira a los humanos la potencia destructiva de las máquinas de las guerras modernas. Esta imperfecta toma de conciencia deja la cosa entre dos métodos posibles, propios para realizar la unidad en el plano internacional. Uno es la violencia, el imperialismo, y el otro es el consentimiento, el federalismo. Desde el punto de vista esotérico, que es el de la conciencia, solo el último vale, porque él solo responde a la exigencia divina que implica el amor. Para que la cosa derive en favor del federalismo, es necesario que las decisiones tomadas sobre el plano político se inspiren, en el mundo, en un nivel de conciencia más elevado que el de la conciencia de vigilia. Somos así llevados, una vez más, al problema del hombre nuevo. Es urgente comprender que los aislacionismos de cualquier naturaleza que sean, son obstáculos decisivos para la entrada en el ciclo del Espíritu Santo. El reino de Dios no está abierto a los ricos, en el sentido esotérico de la palabra. No es posible instalarse allí burguesamente. Ya en el pasaje de la vida pública, a un nivel de conciencia más elevada, está ligado a la formación del hombre nuevo, podemos observar en el ser humano indicios de una evolución, en el sentido que nosotros entendemos el término. No pensamos aquí en aquellos, para los que esta evolución, la adquisición de la conciencia, se ha convertido en la meta principal de su vida, sino en la humanidad, en su conjunto. Nuestra civilización tiende incontestablemente a desarrollar ciertas facultades que deben facilitar en forma apreciable la entrada de la persona humana sobre el camino de la evolución. Estudiando el camino en el ciclo exotérico, hemos indicado que la etapa más importante es la que lleva desde el hombre exterior hasta el nivel del hombre 4. La característica de este es que posee los centros inferiores desarrollados y equilibrados. Examinamos entonces la influencia de la vida moderna sobre los centros inferiores y consideremos primero las funciones motrices e intelectuales. Nuestro centro motor es sometido a esfuerzos incomparablemente más variados y refinados que a los que debía aplicarse hace solo 50 años. La amplitud considerablemente acrecentada de los desplazamientos, los movimientos, los ejercicios a los que son constantemente sometidas las funciones motrices por el general uso de máquinas cada vez más complejas, producen en el hombre una rapidez creciente de los reflejos y una aptitud cada vez más grande para ejecutar en tiempo muy breve movimientos precisos. Porque la velocidad reina hoy en el mundo. Es muy especialmente la cualidad de los esfuerzos a aportar en este campo lo que asegura el desarrollo del centro motor. Por otra parte, un considerable esfuerzo se ha hecho desde el comienzo de siglo en favor de la instrucción. Este esfuerzo va creciendo por todas partes. La extensión de los programas escolares debe evidentemente adaptarse al ritmo de las adquisiciones del hombre en el campo intelectual. Este ritmo se acelera cada vez más. El centro intelectual del niño está sometido a un entrenamiento intensivo, el cual por el hecho de la tendencia a la generalización de la enseñanza obligatoria, alcanza una proporción cada vez más alta de la juventud y mismo a su totalidad en ciertos países. Además, en algunos países ya se ha hecho obligatoria la enseñanza secundaria. El acceso al conocimiento positivo está de esta forma abierto a capas cada vez más grandes de la población. A pesar de las numerosas lagunas, puede decirse que el desarrollo del centro intelectual tiende a seguir el del centro motor. La adquisición de esas nuevas aptitudes por el centro motor y el centro intelectual es sin embargo solo un subproducto. Este se deriva de una adaptación a las condiciones de la vida moderna. Esta condición no resulta, en efecto, de una acción consciente que tendería al desarrollo esotérico del hombre. El progreso moral que debe permitir el pasaje al ciclo del Espíritu Santo exige mucho más que el campo del esfuerzo intelectual. Es necesario que cada cual esté en condiciones de dar en ese campo la plena medida de sus aptitudes. El hombre debe hacer producir todos los frutos a sus talentos. No lo podrá hacer más que con el acceso a la enseñanza superior por la cual se desarrollan las formas más elevadas de la inteligencia. Los gobiernos tienen el deber sagrado de abrir a todos lo más rápidamente posible las puertas de las universidades.
Para dar una mirada completa a las condiciones fundamentales necesarias para una evolución moral de la humanidad, nos sería necesario examinar la más importante, la del desarrollo del centro emotivo, es decir, la vida del corazón, de los sentimientos y de las pasiones elevadas. Nos hemos propuesto de hacerlo en la parte consagrada al camino. Sin embargo, por el momento, indiquemos que si la cultura intelectual y el entrenamiento de las funciones instintivas y motoras de la personalidad crean las condiciones necesarias para una existencia actuante en la nueva era, ellas no son de todas maneras suficientes. La participación consciente a las realizaciones del ciclo del Espíritu Santo exige además, y sobre todo la cultura intensiva de las facultades del corazón, para que él se abra a las emociones positivas y se cierre a las emociones negativas. Si satisface esta exigencia, el hombre beberá entonces agua del Señor que se transformará en él, en una fuente, que brotará para la vida eterna. Segunda parte, el universo. Preámbulo. Es en el temor de Dios que abordamos a nivel mesotérico la exposición de la doctrina referente al universo. Este temor no está inspirado en el hecho de que divulguemos los misterios de la cosmogonía, lo que forma parte de nuestra misión, sino por la preocupación de encontrar un lenguaje que nos permita ser comprendidos y entendidos directamente. Por la enseñanza de Jesús, la antigua ley se encontraba no solo superada, sino también abolida. Sin embargo, el prestigio de la tradición sagrada continuaba presionando pesadamente sobre la sociedad de entonces. Aunque en nuestra época, en un encuadre diferente, el fenómeno permanece. Es que en general, el prestigio de lo que es antiguo pesa mucho sobre la débil mentalidad humana. Eso nos conduce a crear tabúes para enseguida ir hacia adelante, ligero de corazón, con la mirada, objetivamente, fijada en forma obstinada hacia atrás. Por otra parte, ahí está el gran obstáculo al que se expusieron Jesús y sus apóstoles. Aquellos que se les oponían eran los que, creyéndose piadosos, colocaban las antiguas costumbres sobre la palabra de Dios. El peligro que inspira nuestro temor no viene entonces de la gente de mala fe, sino de las personas de buena voluntad, adheridas en otra medida a las tradiciones antiguas, y que por esa razón se creen fieles y permaneciendo en la verdad. Este fenómeno ocupa un gran lugar en la historia de las doctrinas esotéricas. Es que las gentes de buena fe son demasiado a menudo los sirvientes, y de lo más celosos, de la ley general. Así, cuando se trata de la palabra de Dios, que tiende a permitirnos profundizar nuestro conocimiento de la verdad, las gentes piadosas y muy sinceras, después de haber bebido del vino viejo no quieren del nuevo, ya que dicen, el viejo es mejor. Más de una vez en el curso de nuestra exposición, habremos de evocar esta tesis de la buena fe al servicio de la ley general, sin la cual es imposible comprender el sentido histórico de las grandes controversias, de los anatemas, del fuego y las llamas, de las luchas sin piedad, que han hecho correr ríos de sangre en nombre de aquel que predicaba el amor. Sin embargo, es a esos seres de buena fe que nos esforzamos en hacer comprender la revelación del misterio de la cosmogonía, para hacerles percibir con la ayuda de este conocimiento superior, el rol que juega, y que podría jugar el hombre en 3 grados diferentes de este eterno proceso de la creación. Sin embargo, para alcanzarlo es necesario primero hacerse una idea de la obra creadora de Dios en su conjunto, y en su aspecto dinámico, para enseguida proceder de lo general a lo particular. Esto demanda coraje y humildad, ya que en la proximidad de la era del Espíritu Santo, todo debe ser progresivamente expuesto a la luz del día, ya se trate de los secretos del laboratorio o de las profundidades esotéricas. Es lo mismo para las ilusiones, errores y mentiras, que deberán también ser reveladas para enseguida ser rectificadas. Este proceso ya está en marcha. Esto explica en gran medida las dificultades políticas y sociales que caracterizan nuestra época de transición, pero son muy pocos los que se dan cuenta y saben interpretar los signos del tiempo presente, aunque actualmente es dado a los espíritus abiertos, cultivados y valientes, inspirándose en el del precursor de nuestro Señor, aproximarse a la luz de la inteligencia de Cristo, para después entrar en ella. Con este espíritu, encaramos a nivel mesotérico la exposición relativa al universo, a la vida orgánica sobre la Tierra y a los diversos aspectos de la vida de la sociedad humana actual. Sin embargo, el estudio de esta exposición exige del lector un esfuerzo psicológico especial. Para extraer provecho de él, debe atemperar en sí mismo toda reacción personal de desaprobación, también de aprobación respecto a las tesis avanzadas. Primero debe asimilar y hacer suyos los diversos elementos de la materia propuesta y su comprensión. La crítica vendrá después.
Capítulo 8. En el ciclo mesotérico del estudio del universo, vamos a abordar, en primer lugar, el problema del funcionamiento de la octava lateral cósmica, ya expuesto en el ciclo exotérico. Habíamos dado la siguiente advertencia. Se ha podido señalar que al colmar por su acción el intervalo entre Fa y Mi de la gran octava, la octava lateral misma debe sufrir igualmente un retardo o una desviación en el intervalo que se sitúa entre sus propias notas, Fa y Mi. ¿Y cómo es superado este entonces? Y habíamos agregado, se volverá sobre esta importante cuestión cuando sean adquiridas ciertas nociones intermedias que permitirán abordar provechosamente este problema. Ha llegado el momento de situarlo. Esta cuestión es de primera importancia. En efecto, si no se indica cómo se colma el intervalo entre Fa y Mi, de la octava lateral, la exposición del sistema cosmogónico permanece fragmentada, y como tal, solo tiene un incompleto valor. Para que el sistema pueda funcionar en su conjunto, debe ser prevista una fuente de energía complementaria, fuente de donde brotará la vida corporal terrestre, concebida en sus tres formas. Esta fuente existe, sin embargo se remarcará que ella no colma directamente el intervalo entre Fa y Mi, de la gran octava. Este intervalo se llena por las notas La, Sol y Fa, de la octava lateral que representan la vida orgánica sobre la Tierra, la de los organismos autónomos humanos, animales y vegetales. Como el sistema existe en el tiempo donde todo se acaba, su permanente funcionamiento exige una continua renovación de los constituyentes de la vida orgánica sobre el planeta. Esta vida con todos sus elementos fue concebida bajo la forma de un juego de nacimientos y de muertes, y colocada bajo la alternancia del régimen de las estaciones que responden a las necesidades de la transmisión rítmica de la energía creadora a lo largo del rayo de creación, hacia las notas Mi y Re, de la gran octava. De esta forma, la incesante reproducción de los elementos de la vida orgánica sobre nuestro planeta constituye la llave de bóveda de todo el rayo de creación. Do, primer intervalo, voluntad del absoluto. Si, La, Sol, Do de la octava lateral. Fa, Si, La, Sol, Fa. Segundo intervalo, vida orgánica sobre la Tierra. Mi, Re, Re. Este esquema, ya dado en el ciclo exotérico, es en efecto insuficiente para explicar el funcionamiento del universo en la manifestación de la vida. La cuestión es, saber entonces, decimos nosotros, cómo se llena el intervalo entre las notas Fa y Mi, de la octava lateral. Este problema es resuelto de la misma forma que para la gran octava, por la introducción de una segunda octava lateral, que juega en relación de la primera, el mismo rol que la primera octava lateral juega en relación a la gran octava cósmica. El Sol, de la primera octava lateral, comienza a resonar como Do, de la segunda octava lateral. Sin embargo, la constitución de esta no es totalmente análoga a la de la primera, ella es autónoma en sí misma, y es aquí donde reside el secreto de su funcionamiento, y por él, el secreto de todo el rayo de creación. Este secreto es primordial. Algunos de sus aspectos son asimismo difíciles de aceptar, aunque él jamás ha sido divulgado. El sistema del funcionamiento del universo nunca fue objeto de una enseñanza completa, fue dado bajo forma simbólica, mientras que aquí se expone abiertamente. El Do, de la segunda octava lateral, ya lo hemos dicho, ha surgido del Sol, de la primera octava lateral. Aparece como el absoluto 3, el absoluto de la concepción de la vida corporal. Dicho de otra manera, en forma general, del proceso de encarnación colocado en su contexto psicológico y fisiológico. Si el campo de acción del absoluto 2 está limitado en nuestro rayo de creación, al sistema solar, el del absoluto 3 no supera nuestro planeta, y su acción solo se ejerce sobre los elementos que constituyen la vida orgánica. El Al es el absoluto de todo lo que preside la creación de las condiciones para asegurar la reproducción de la vida corporal. Estas permiten la concepción, después el nacimiento de los elementos que constituyen las notas La, Sol y Fa, de la primera octava lateral. Devenidos autónomos desde su nacimiento y hasta su muerte, estos organismos entran como parte integrante de la primera octava lateral, y permanecen allí bajo la autoridad de las leyes que la rigen. El absoluto 3 conserva su autoridad sobre las notas Sol y Fa. En lo que concierne al La, el hombre, su autoridad, aunque concreta y grande, no es absoluta de todas formas, porque al hombre exterior se le ofrece en principio una elección. Franqueando el primer umbral para empeñarse en el trabajo esotérico, puede escaparse progresivamente del dominio del absoluto 3. La intervención directa del absoluto 3 en la vida humana se produce generalmente en período de la pubertad. Ella perturba el organismo con las diversas manifestaciones de la atracción sexual que se acompaña del flujo de una fuerte imaginación, fuente de todas clases de ilusiones novelescas y de otros tipos. El imperio del absoluto 3 sobre el hombre y la mujer
se va también progresivamente acabando después de la menopausia en las mujeres y después de perturbaciones análogas en los hombres. Normalmente, la sobreabundancia de energía sexual en relación a las necesidades de la reproducción había sido prevista en los humanos, no para que ellos simplemente se den a los placeres del amor carnal y así la derrocharan para nada, sino para dar una oportunidad a esos desgraciados de salir de su condición, que de otra forma no tiene salida. Este exceso de energía, amaestrada y utilizada de manera apropiada, debía permitir el crecimiento y el desarrollo de la personalidad. Es desde este punto de vista que el hombre tiene la elección. Empeñándose sobre la escalera, él se coloca progresivamente bajo la autoridad del Absoluto 2, a la cual estará definitivamente sometido después del segundo nacimiento. En cuanto a aquellos que permanecen más acá del primer umbral, la atracción sexual y el placer del amor carnal continúan ejerciendo sobre ellos una influencia decisiva que, por otra parte, ellos procuran. Aparece bajo diversas formas gracias a las ilimitadas posibilidades de la imaginación. El lector atento ya ha hecho ciertamente una distinción entre las dos clases de imaginación accesibles al hombre. Fijémosla por una definición. 1. La imaginación creadora, surgida del Absoluto 2, despierta, constructiva. Es esa fuerza divina que distingue a los hombres de las bestias. Fuerza activa. 2. La imaginación soñadora, surgida del Absoluto 3, somnolienta, que en una cierta medida pertenece igualmente a los animales. Fuerza pasiva. Esta última forma de la imaginación, o sueño de la serpiente dormida, produce sobre el hombre un efecto de hipnosis, estado en el que gran parte de la humanidad pasa su vida. Una gran parte de la doctrina está consagrada a los métodos que permiten luchar contra esta imaginación soñadora, apelando a veces a la imaginación creadora. Es necesario observar que la distancia que separa los intervalos entre do y si, y entre fa y mi, de la gran octava es mucho más grande que aquella que existe entre los mismos intervalos en la primera octava lateral. En efecto, en el primer caso se trata de una distancia que cubre 4 notas, si, la, sol y fa, mientras que en la segunda se abarcan solo 2 notas, porque la tríada, la, sol, fa, de la primera octava lateral, formando un todo, tiene solo el valor de una nota destinada a colmar el intervalo entre fa y mi, de la gran octava. Aunque la distancia entre los dos intervalos de la segunda octava lateral, de hecho desaparece completamente. Las 4 notas, si, la, sol, fa, forman a su turno una totalidad que sin embargo no tiene en sí mismo un valor material. Es un procedimiento. Él representa la fuerza neutralizante, que liga íntimamente la fuerza activa, voluntad masculina del Absoluto 3, a la fuerza pasiva, voluntad de la carne femenina, surgida de la nota re, de esta misma octava, y que viene a su encuentro. Es necesario observar que la distancia que separa los intervalos entre do y si, y entre fa y mi, de la gran octava es mucho más grande que aquella que existe entre los mismos intervalos en la primera octava lateral. En efecto, en el primer caso se trata de una distancia que cubre 4 notas, si, la, sol y fa, mientras que en la segunda se abarcan solo 2 notas, porque la tríada, la, sol, fa, de la primera octava lateral, formando un todo, tiene solo el valor de una nota destinada a colmar el intervalo entre fa y mi, de la gran octava. Aunque la distancia entre los dos intervalos, de la segunda octava lateral, de hecho desaparece completamente. Las 4 notas, si, la, sol, fa, forman a su turno una totalidad que sin embargo no tiene en sí mismo un valor material. Es un procedimiento. Él representa la fuerza neutralizante, que liga íntimamente la fuerza activa, voluntad masculina del Absoluto 3, a la fuerza pasiva, voluntad de la carne femenina, surgida de la nota re, de esta misma octava, y que viene a su encuentro. En tanto que fuerza neutralizante, este conjunto de 4 notas, si, la, sol y fa, constituye la técnica psíquica por la cual se opera la puesta en obra del proceso de unión de 2 voluntades. La voluntad masculina y la voluntad femenina se unen por el acto de concepción que se realiza en la nota mi, y forma el feto en la nota re. Después del nacimiento físico, el fruto de esta unión devenido autónomo, entrará en el intervalo, entre fa y mi, de la primera octava lateral, para llenar allí el rol cósmico que le está reservado. Este proceso revela un segundo artificio divino. Recordemos que el primero consistía en la curvatura de la línea del tiempo, por la introducción de la ley de 7, preservando así la creación del aniquilamiento desde su nacimiento.
El segundo artificio se realiza por una retracción progresiva de la segunda y tercera octavas cósmicas, es decir, la primera y segunda octavas laterales, en vista de eludir el efecto de la ley de 7 y de alcanzar a reducir la gama a 3 notas, reuniendo así las 3 fuerzas de la ley de 3 que preside la técnica de la creación. Se recuerda que estando voluntariamente limitado por las 3 condiciones de la creación, el absoluto uno, concibió el universo y su sistema de cosmos según la ley de 7. El rayo de creación que forma una octava comprende las 7 notas de la gama. La primera octava lateral, o segunda octava cósmica, ya se ha visto no contiene prácticamente más que 5 notas, estando ya los 2 intervalos considerablemente próximos. En la segunda octava lateral, o tercera octava cósmica, esta distancia desaparece ya que las notas si, la, sol y fa no constituyen en conjunto más que un procedimiento en el que se confunden los 2 intervalos conjugados. Es importante captar bien y comprender este mecanismo divino. La voluntad del absoluto uno, pasando por un doble recurso progresivo, y tomando la forma del absoluto 3, actúa a escala de la tercera octava cósmica, o segunda octava lateral, no más según la ley de 7, sino según la ley de 3, ley productora, espontánea y directamente orientada a la creación corporal. Cuando se medita este sistema, nos provoca la sensación de lo maravilloso, y se repite con temor las palabras de San Juan: tus obras son grandes y admirables, Señor Dios Todopoderoso, tus caminos son justos y verdaderos, Rey de los santos. La tercera octava cósmica, bajo esta forma abreviada, permite a la voluntad de la carne, voluntad femenina, surgida de la nota re, entrar en contacto directo con la voluntad masculina del absoluto 3. Este contacto se realiza, decimos nosotros, por medio de un procedimiento asegurado por el conjunto de 4 notas intermedias. Sí, la atmósfera de atracción sexual general. La atracción sexual particular de una pareja. Sol, la unión sexual. Fa, el orgasmo. Así fecundada, la fuerza femenina cumple su misión cósmica en la reproducción, por medio del óvulo en la nota mi, y de la matriz en la nota re, lugar del deseo femenino. Se comprenderá mejor ahora porque el microcosmos, cuya naturaleza es andrógina, pero donde el yo, aunque bipolar, es uno, sufre con la encarnación una separación en sexos opuestos, tanto psíquica como física. En lo que concierne a la segunda octava cósmica, la distancia que separa los intervalos impide la reproducción directa. Es porque por otro lado, el conjunto de sus notas, la, sol y fa, que representan la vida orgánica sobre la Tierra bajo todos sus aspectos, ha sido constituida y renovada perpetuamente por lo bajo, por la tercera octava cósmica. Así el nacimiento humano aparece como el más alto nacimiento posible en el universo entero. Tal es, entre otras cosas, la razón de la indicación de la tradición, de que los ángeles mismos, si desearan evolucionar, estarían obligados a pasar por una evolución humana, porque solo ella, a pesar de todos sus inconvenientes, comporta esa posibilidad de evolución hacia y por el segundo nacimiento. En la segunda octava cósmica, la voluntad femenina actúa sobre un plano superior. Sin embargo, su encuentro con la voluntad surgida del absoluto 2 no se hace más que progresivamente y se sitúa en el intervalo entre fa y mi, de esta octava. Este encuentro solo es posible por la evolución esotérica de la humanidad bajo su doble aspecto, individual por el segundo nacimiento, y en conjunto, tendiendo a la resurrección general, respondiendo este proceso en los dos casos, al llamado de la gracia y de la verdad, que emana del absoluto 2. Él se desarrolla hasta que el número sea cumplido. Entonces, cuando las notas la, sol y fa, de la segunda octava cósmica hayan alcanzado su plena resonancia, gracias a la resurrección general consumada y exitosa, la energía del absoluto 3 cambiará de punto de aplicación. Ella se manifiesta bajo la forma de la sublimación del sexo, siendo entonces liberados los seres humanos de la servidumbre de la reproducción. Si todo se desarrolla bien, porque todo depende de la actitud que el hombre va a adoptar en la proximidad de la era del Espíritu Santo, debiendo en esa época estar el intervalo entre fa y mi, de nuestro rayo de creación totalmente colmado, gracias a lo cual la energía del absoluto 2 podrá invadir progresivamente las notas mi y re, de la segunda octava cósmica. A su turno, la energía emanante del absoluto 1 podrá penetrar en las notas mi y re de la gran octava. Así, a pesar de todas las dificultades creadas por el hombre desde la caída de Adán, la obra del absoluto será consumada. Entonces vendrán los días en que el séptimo ángel hará escuchar su voz y sonará la trompeta. El misterio de Dios será consumado, como lo ha declarado a sus servidores, los profetas.
El hombre y la mujer polares formando entonces un microcosmos, consumado, serán recibidos en el seno del amor absoluto que es sin comienzo, y por consecuencia, sin fin. Pleroma de la tradición ortodoxa, el paraíso perdido será así recobrado, a menos de un fracaso. Antes de ir más adelante nos es necesario aquí abrir un paréntesis. La tradición es una, lo hemos dicho en las primeras páginas de la presente obra, pero también hemos indicado que esta tradición única ha sido revelada y siempre lo es, bajo múltiples formas, en las que cada una está minuciosamente adaptada a la mentalidad y al espíritu del grupo humano, al cual se dirige su palabra, así como a la misión para que fue investido. Aunque con el tiempo la palabra revelada, a veces transmitida por civilizaciones extinguidas, sufre los atentados del olvido humano, ella deviene fragmentada. Después recibe agregados arbitrarios, de fuente puramente humana. Con el tiempo esas conjeturas son generalmente tomadas por realidades. Aparte de esas mutilaciones, es necesario no perder de vista un fenómeno de orden totalmente diferente. La revelación divina, fuente de toda tradición verdadera, no se fija en el inmovilismo en el curso de los milenios. Aunque esto pueda parecer extraño, la revelación siempre es dada por etapas. Ella está dosificada para responder cada vez en forma necesaria y suficiente a las necesidades de la época y de la causa. De esto podemos sacar en conclusión que el estudio del conocimiento tradicional nos coloca delante de tres clases de dificultades. A. Deformación con el tiempo y por el olvido, fragmentando la revelación primitiva. B. Agregados de fuente humana. C. Insuficiencia de la antigua revelación delante de la evolución de la vida en el tiempo. El espíritu tradicionalista propio de la mentalidad humana quiere que la revelación, una vez dada, permanezca tal como está para siempre jamás. Y como ya lo hemos hecho notar, lo antiguo termina por convertirse en la verdad. Es suficiente para convencerse de esta mentalidad el abrir el Evangelio y releer esa gloriosa y triste historia de la intervención divina entre los humanos, manifestándose en medio del pueblo elegido. Es necesario tener esto presente en el espíritu, mientras avanzamos en nuestro estudio del universo, bajo el aspecto de las tres octavas cósmicas. Repitámoslo. Si el sistema de funcionamiento del universo está expuesto aquí, no más bajo su forma simbólica, velada, sino abiertamente, es para responder a las necesidades del periodo transitorio en que nos encontramos actualmente. Es también para no repetir el error de nuestros predecesores de hace 2000 años, quienes no tuvieron el coraje de afrontar la verdad desnuda aportada por Jesús. Hoy en día el tiempo de las palabras ha pasado. El sentido oculto de los símbolos debe ser progresivamente revelado. Pero es necesario coraje para hacerlo, por no decir audacia. El sistema de las tres octavas cósmicas, cuya exposición esquemática acaba de ser enunciada, debe suscitar en el espíritu del lector la cuestión del significado preciso dado al absoluto 1, 2 y 3. Por la tradición esotérica de la ortodoxia oriental. Para responderlo nos esforzaremos por referirnos a los textos sagrados, como por otra parte lo hacemos en todo el curso de nuestra obra, conscientes sin embargo que no nos serán ahorradas ni las críticas ni las acusaciones ni, puede ser, también los anatemas. Nuestro Señor y sus apóstoles, que habían aplicado este método, que nosotros tratamos de seguir, fueron no solo acusados, sino también ejecutados. El mundo en el cual vivimos y actuamos, constituido por las influencias Akima, está colocado bajo la égida del absoluto 3, las influencias B han surgido del absoluto 2. En el primer caso se trata del reino de este mundo, el reino del César. En el segundo, del reino que no es de este mundo, el reino de los ciclos. El absoluto 2 es el Cristo, Hijo de Dios quien, encarnado, aparece como el Hijo del Hombre, Ben Adam. El absoluto 1 es, entonces Dios, el Padre. Aquí comienzan las dificultades y el riesgo de la interpretación. Es necesario decirlo una vez más todavía. El acceso al conocimiento sobre el plano mesotérico exige coraje porque impone al lector un esfuerzo psicológico especial. La aceptación, aunque más no sea temporariamente, de los postulados enunciados, al mismo tiempo que se hace abstracción de las ideas y creencias personales. La crítica, lo hemos dicho, vendrá después. Capítulo 9. Para facilitar la comprensión de las nociones relativas a los absolutos de los que hablamos antes, intentaremos una clasificación razonada de las nociones corrientes relativas a ese tema, tales como están expuestas en el Catecismo sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, y tal como son presentadas en el ciclo exotérico de la doctrina. Trataremos de hacerlo en el cuadro estrictamente canónico, teniendo en cuenta el sistema de las tres octavas cósmicas, expuesto en el capítulo anterior.
Partamos en nuestro estudio de la noción de absoluto 2. Ya hemos dicho que es el Cristo, Hijo de Dios, engendrado y no creado, es decir, eterno, consustancial al Padre. Como ya lo hemos visto, la nota sol, de la gran octava en la cual aparece el absoluto 2, que en ese punto hace resonar el do, de la segunda octava cósmica, corresponde al deuterocosmos. Y ya hemos constatado que el término de deuterocosmos está perfectamente justificado, porque entre el protocosmos, primer cosmos, y aquel, aunque ocupe solo el cuarto lugar en la gran octava y en el sistema de los cosmos, dicho de otra forma, entre el absoluto 1 y el absoluto 2, no hay intermediario de naturaleza sustancialmente diferente. Es interesante mencionar aquí una indicación dada por Jesús, y que figura en el Evangelio según Tomás, encontrado recientemente, por el cual el Cristo sitúa su posición en el universo. Dice: yo estoy en el medio del cosmos. En efecto, la nota sol, que equivale al deuterocosmos, se encuentra en el medio de la gran octava y del macrocosmos. Si nos esforzamos por representarnos, el deuterocosmos, en su conjunto como un integral de todos los soles del mundo estelar, con sus sistemas planetarios y sus satélites, percibiremos este conjunto que engloba toda la creación, como el cuerpo del Cristo cósmico. Entonces aprenderemos mejor la indicación del Evangelio, según la cual, todo lo que el Padre tiene es al Hijo. Y por otra parte, el sentido profundo de la palabra de Jesús: yo y mi Padre, no somos más que uno. Tal es, si nos atrevemos a decir, el aspecto general de Cristo, o en otros términos, la naturaleza del Cristo cósmico, Hijo del Dios viviente, y viviente Él mismo, ya que vive por el Padre. El sistema de las 3 octavas cósmicas permite apresar mejor el sentido real de numerosas indicaciones dadas por Jesús, concerniente a Dios, el Padre. El lector hará un trabajo muy útil si trata de comentar, a la luz del sistema de las 3 octavas cósmicas, las relaciones entre el Padre y el Hijo, tal como se sitúan en el Evangelio, en particular para reconocer en el absoluto 2, el Cristo, Hijo de Dios, el jefe de la segunda octava cósmica, y del deuterocosmos que engloba y anima, ya lo hemos dicho, todo el cuerpo del universo creado. La naturaleza solar del cuerpo cósmico del Cristo fue mostrada a los 3 apóstoles taboritas en el curso de la Transfiguración. Así podemos considerar establecida la identidad del absoluto 2, el Cristo, y este punto no demanda otros comentarios. No es tan fácil abordar el problema de la identificación del absoluto 1, según las nociones canónicas. A primera vista, no parece presentar dificultad alguna. En efecto, el absoluto 1, creador del gran universo, no puede ser naturalmente más que Dios el Padre. Esta aserción parece tan simple como evidente, aunque esta evidencia desaparece cuando se examina el problema más de cerca. Surgen entonces, a la reflexión, numerosas preguntas. Antes que nada, constatamos que la noción de Dios el Padre, tal como se encuentra en el Evangelio, no figura en el Antiguo Testamento, mientras que ella es expresada 86 veces en el Nuevo Testamento. Ello no puede ser efecto del azar, no más que el hecho de que la noción de Dios de Israel jamás ha sido utilizado por Jesús para hablar de Dios el Padre. En general, el Antiguo Testamento ofrece una imagen bastante confusa de Dios, lo que en parte es explicado por el nivel del auditorio, al cual se dirigían Moisés y los profetas, en parte por el hermetismo requerido, pero también en parte por las nociones diferentes atribuidas a la divinidad. Sin embargo, la teología cristiana, Jesús en primer lugar, seguido por el apóstol San Pablo, ha identificado en esta noción confusa de Dios del Antiguo Testamento, tanto a Dios el Padre como al Hijo y hasta al Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen un número considerable de nociones de Dios, que no concuerdan con las nociones cristianas de la divinidad. Así, aquella de que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Para volver a encontrar al Hijo en el Antiguo Testamento, la teología cristiana se refiere a menudo al Salmo 110 del rey David. Palabra del Eterno a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el escabel de tus pies. Reconocemos aquí al Padre en el Eterno y al Hijo en mi sector. Esta cuestión ha sido debatida y examinada bajo todos sus aspectos en el curso de 10 y 9 siglos de la era cristiana, tratando de conciliar la noción superior de la Santísima Trinidad con el monoteísmo tradicional. Esto es así, pero ocurre que la Trinidad no se encuentra citada formalmente más que en el Nuevo Testamento, mientras que ella constituye el dogma esencial del cristianismo. En la búsqueda de esa conciliación, la teología cristiana se refiere, entre otros, a ese plural hebreo Elohim, así como al pasaje del versículo del Génesis: he aquí, Adán ha devenido como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, etc.
Una abundante literatura que data de los primeros siglos ha establecido firmemente que la noción de Trinidad, aunque sea en forma disimulada, existe ya en el Antiguo Testamento, y que esta noción, ya que ella reconoce a la Trinidad una naturaleza consustancial e indivisible, no atenta contra la idea y el hecho del monoteísmo. Sobre este punto, enviamos al lector que se interese más especialmente sobre la cuestión, a las obras especializadas. Tiene su interés decir algunas palabras sobre el tema de la noción de Trinidad, tal como se encuentra en ciertas religiones precristianas. La Trinidad del hinduismo, Brahma, Vishnu y Shiva, es demasiado conocida para que sea necesario continuar. Menos conocida es la de la religión eslava precristiana, que señala una Trinidad netamente consustancial e indivisible. El Dios único creador del universo y del hombre llevaba el nombre de Tri-Bog, Tridios, o Tri-Glab, Tricabezas, y estaba representado en forma humana con sus 3 cabezas sobre un solo cuerpo. Dios también llevaba el nombre de Svarog, cuya terminología no ha sido aún determinada. Ciertos aspectos de este Dios supremo de la religión eslava, rigurosamente monoteísta, la aproximan a la concepción cristiana. Volveremos más tarde sobre ello. Aquí solo mencionamos que la teología eslava conocía también al Hijo de Dios, llamado Svarogich, hijo de Svarog, y aún Sviatovit, radiante de luz, para marcar su filiación al Tri-Bog Svarog.